Bien, ya estamos con más de primera página hasta ahora, son las 7:01 de la mañana. Como decía mi compañera Beatriz Lugo antes de la pausa, tenemos a nuestro primer invitado del día, es Henry Falcón, como saben, dirigente de Avanzada Progresista, también, como me habías dicho ahorita. La concertación por el cambio. De la concertación por el cambio, exactamente. Bueno, como saben, ex candidato presidencial, ha sido autoridad en el estado Lara y hoy está acá con nosotros para hablar de varios temas de interés, así que les pido con mucho respeto que si quieren hacerle alguna pregunta, hacer algún comentario para que lo podamos leer, @primera página en Twitter y estoy seguro que él con todo gusto les va a responder. Bueno, bienvenido de entrada, un placer tenerlo por acá y voy a comenzar preguntándole sobre lo que ocurrió en Amazonas, porque ya varios partidos políticos se han pronunciado al respecto. También ayer hubo una sesión en la Asamblea Nacional en donde se discutió este tema y le pregunto, ¿qué opina de esto, particularmente usted que ha hecho vida política en este país? Bueno, primero muchas gracias, Derek. Por favor. Pero fíjate que lo que ocurrió, yo creo que es un hecho, además de delicado, muestra, bueno, unos niveles de intolerancia y de agresión a la soberanía nacional, que merece no solo una respuesta más contundente del gobierno nacional, porque estamos hablando de la vida de soldados venezolanos, pero también merece una revisión profunda, porque ya se venía denunciando la penetración de elementos irregulares de paramilitarismo colombiano en territorio venezolano. Incluso el exgobernador del estado, Liborio Guarulla, venía insistiendo de manera permanente en esta denuncia, ¿no?, de cómo en el estado Amazonas y ahora vinculados también no solamente al tráfico de alimentos, etcétera, sino también a la minería ilegal, cosa que pareciera salió del control, del fuero del gobierno, y son las grandes mafias, el paranato de la zona, quien ejerce ese control en ese espacio del territorio venezolano. Ahora, ¿qué aspira un venezolano, digamos, regular? Primero, que haya una verdadera acción y no una posición complaciente del gobierno, porque hablamos, y en esto uno debe solidarizarse con la familia militar venezolana, en este caso por la muerte de estos 3 soldados, fueron vilmente asesinados por la guerrilla colombiana. Así es. Pero primero, la exigencia de ejercer un control mucho más eficaz en la frontera venezolana, en resolver los grandes problemas que han convertido en una zona anárquica, no solo donde se encuentra el arco minero, es lo que está sucediendo también en la frontera con el Estado Sur, en la frontera con el Táchira, etcétera. Esta presencia de personas irregulares, de guerrilleros, según han denunciado, incluso esta persona sería del ELN, alias Garganta, viene sucediendo en toda la frontera desde hace tiempo. ¿Lo considera así? ¿Considera que definitivamente ese control tiene que ser muy férreo en ese sentido? Pero es que por eso te digo, fíjate, si uno se atreve a revisar las denuncias anteriores que hiciera el propio Liborio, donde de manera muy vehemente, a cada momento exigía al gobierno que se hiciera una investigación profunda porque había guerrilla que tenía el control de la zona. ¿Por qué cree que el gobierno no le prestó atención a esas denuncias? Porque cualquiera pudiera presumir, bueno, que había cierta complacencia con estos sectores, con estos grupos irregulares. Uno quisiera no pensarlo, pero es que es muy evidente que ese descontrol, ese descalabro que hay en la zona, de manera interesada, porque estamos hablando del oro, sí, cómo de la riqueza del país, se explota de manera irregular, y además cuando ven declaraciones poco contundentes del Ejecutivo Nacional sobre este tema, y de allí creo que pudiéramos también poco analizar lo que sucedió también rápidamente en la Asamblea Nacional. Yo creo que estos son los temas, esta es la materia que le interesa al país. O sea, no problemas subalternos que no tienen nada que ver, primero, con la recuperación necesaria y el cambio político que exige la mayoría de los venezolanos, pero el problema de la anarquía, del colapso de los servicios, de la falta de medicinas, el problema de la hiperinflación, del descontrol político que tiene el gobierno en el país, esos son los problemas que atañen a la gente, los que verdaderamente debe conectarnos con ellos. Por eso es que cuando uno ve lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, relacionada uno dice, caramba, José Luis Rodríguez Zapatero, persona no grata. Por Dios, porque es que el problema real del país es el gobierno.
Ese es el problema de Venezuela. Ahora, ese gobierno hay que cambiarlo. Pero que para cambiar ese gobierno tenemos que dar un debate de altura, de nivel, que nos conecte con la gente para, por la vía que sea, llámese entendimiento, llámese concertación, llámese negociación, pero es urgente cambiar el gobierno para poder abordar los verdaderos problemas de la gente, el problema de la economía, los grandes desequilibrios sociales, el problema de la mortalidad, bueno, la gente que hoy día padece de las inclemencias, de la falta de servicios, del colapso de servicios. De medicina, Yo decía que tú vienes a Caracas y esto pareciera una cosa distinta a lo que sucede en la región. Es más fuerte la región, ¿no? Por Dios, chico, el problema en la región es agua, es luz, es transporte, es gas, es gasolina, es comida, es medicina. Es un deterioro, pero muy profundo de la calidad de vida de la gente. Y más allá de eso, bueno, un gobernador y un alcalde, bueno, atados de mano, en honor a la verdad, no es asumir una defensa a priori de ningún mandatario regional o local, pero es que son los grandes desequilibrios de la economía que impactan presupuestos, bueno, que generan cero mantenimiento en materia de servicios, etcétera, que es donde decimos, quienes estamos conscientes de esa realidad del país, por Dios, los políticos tenemos que tener un mínimo de criterio para conectarnos con eso, chicos. ¿Usted cree? No con cosas que son subalternas. Yo justamente iba a caer en ese tema en el siguiente bloque porque tenemos que hablar también del proceso electoral que se va a desarrollar el 9 de diciembre. Pero ya que usted mismo tocó el tema, aquí tengo unas declaraciones de Delsa Solórzano en las que dice que un hombre como Zapatero nos divida es una vergüenza. ¿Usted cree definitivamente que esto que ocurrió ayer, por ejemplo, en la asamblea, en la que se observaron estas diferencias, hace mella en la población opositora para incluso salir a ejercer su derecho al voto? Porque aquí muchas veces preguntan en el Twitter, ¿cuándo se van a unir? ¿Cuándo van a atacar eso que usted está diciendo? Los verdaderos problemas del país, y van a dejar otras cosas a un lado que no nos afectan directamente o no nos interesan del todo en este momento. Claro, claro. Yo estoy, pero absolutamente convencido de que el país está demandando hoy más que nunca verdadera unidad. Unidad de propósito, unidad en la coincidencia más allá de la diferencia regular, porque es que las diferencias las vamos a tener. Nosotros, por ejemplo, en la concertación por el cambio mantenemos una lucha permanente, pero permanente, en la necesidad de rescatar la institucionalidad del voto como instrumento de cambio democrático. ¿Considera que debe irse a votar en estas elecciones? Pero por Dios, es que más allá, así como también nosotros, bueno, con esa lucha de rescate de la institución del voto, bueno, a su vez también denunciamos de manera permanente los desafueros y el ventajismo del gobierno en esto de habilitar mecanismos fraudulentos para hacerse de los procesos electorales con la anuencia del propio Consejo Nacional Electoral. De eso quiero hablar al regreso. Me queda un minuto, pero le quiero, porque quiero cerrar el tema de Amazonas para entrar de lleno en este tema también. Rocío San Miguel decía, que es experta en asuntos militares. ¿Quién dice? Rocío San Miguel. Decía que prácticamente la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había sido débil y zigzagueante con lo que ocurrió justamente en la frontera, que crea futuro, en ese futuro inmediato que tiene que hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que esto, por ejemplo, no se vea de esa manera. Claro, fue una respuesta muy tímida. Yo creo que la respuesta de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahora debe haber un abordaje contundente, frontal, porque se trata, así como las otras situaciones que ameritan más que una situación de diagnóstico y estudio solamente, requieren una presencia de la fuerza militar venezolana para resguardar el territorio nacional y por supuesto las riquezas del Estado venezolano que tanto lo necesita en las actuales circunstancias del país. Bien, es Henry Falcón, dirigente de Avanzada Progresista. Vamos a la pausa, regreso, vamos a hablar de lleno ya en este tema que él incluso ha entrado ya de los procesos electorales, el que se va a desarrollar el próximo 9 de diciembre, y sobre eso que estaba comentando justamente vamos a tratar sus preguntas a través de @primerapágina. Ya venimos, no se aparte.